Mi nombre es Balmaceda Mariana, estoy cursando el tercer año de Higiene y Seguridad y el tema que elegí para aspectos preventivos es el riesgo eléctrico. ¿Qué es el riesgo eléctrico? El riesgo eléctrico es la posibilidad de que circule corriente por nuestros cuerpos, que estemos expuestos a un cortocircuito o a un arco eléctrico. Esto se puede dar tanto en el ámbito laboral como en nuestros hogares. Es decir, que el riesgo eléctrico está presente en todos lados. Por eso es importante que conozcamos sobre el mismo. Para que exista corriente necesitamos un circuito cerrado y una fuente de tensión. En magnitudes eléctricas tenemos intensidad de la corriente, que se mide en amperes, resistencia, que se mide en ohm, tensión o diferencia de potencial, que se mide en volt o voltaje. Un cuerpo es resistente cuando ofrece una traba para la corriente. Si es 100% resistente, se denomina dieléctrico. El cuerpo humano es 75% agua con sal, es decir, que somos buenos conductores para la electricidad y que estamos expuestos a que la corriente circule por nuestros cuerpos. Para que circule la corriente por nuestros cuerpos necesitamos una diferencia de potencial que va de un potencial a otro potencial. Para poder entender mejor, le voy a explicar con analogía del agua. Tenemos dos tanques con agua, A y B, conectadas por un tubo. El tanque A se encuentra a cierta altura del nivel del piso y el tanque B está a nivel del piso. Al haber una diferencia de nivel entre A y B, el agua que se encuentra en el tanque A va a pasar hacia el tanque B. Lo mismo pasa con la corriente. Si tocamos un tomacorriente que se encuentra a una fase de 220 volts, vamos a tener una diferencia de potencial de 220 volts. Esta diferencia de potencial va a ser que la corriente atraviese por nuestro cuerpo, que sería el conductor, hacia un potencial más bajo, que sería la Tierra. Si situamos ambos tanques al mismo nivel, no vamos a tener flujo de agua. Lo mismo pasa con la corriente. Si tocamos un metal que está a potencial cero y la Tierra está a potencial cero, no nos va a circular corriente. La normativa establece que toda persona que trabaje con instalaciones eléctricas debe estar debidamente capacitado en los riesgos que está expuesto, en los materiales, en las herramientas y en la protección personal. Tenemos dos tipos de corriente continua y corriente alterna. La corriente continua son como por ejemplo el circuito eléctrico de los autos, las pilas, las baterías y algunos motores industriales. La corriente alterna tenemos monofásica o trifásica. La monofásica son instalaciones en las que llegan dos cables, uno de fase y uno de neutro, y la diferencia de potencial que hay entre fase y neutro es de 220 volts. En las instalaciones trifásicas nos van a llegar 4 cables, 3 de fase y 1 de neutro. La diferencia de potencial entre fase y fase va a ser de 380 voltios y entre fase y neutro va a ser de 220 voltios. Efectos de la electricidad. ¿Qué nos puede producir frente a arcos eléctricos intensos? Los arcos eléctricos intensos son desprendimientos de energía muy fuertes que nos pueden producir quemaduras por el arco eléctrico, por las radiaciones o proyección de material fundido producido por la energía. También nos puede producir lesiones en los ojos por la fuerte luminosidad que genera. Lo segundo que nos puede pasar es formar parte del circuito.
formar parte del circuito, la corriente eléctrica va a atravesar por nuestro cuerpo para poder llegar a la Tierra. Efectos de la intensidad de la corriente al atravesar nuestro cuerpo. Lo primero que nos puede pasar es tetanización muscular. Al circular corriente por nuestros músculos, los músculos se tetanizan, es decir, que se contraen y relajan en un lapso corto de tiempo, produciendo una contracción muscular. Muchos habrán escuchado el término "se quedó pegado". Esto se produce cuando tocamos un cable pelado y no se puede controlar porque la corriente pasa por los músculos se tetanizan y esto hace que no pueda moverse, se queda agarrado sin poder soltar. ¿Qué hacemos en esos casos? En esos casos debemos cortar el suministro de electricidad, yendo al tablero y bajando la llave. Si no sabemos dónde se encuentra el tablero, debemos tratar de desprenderlo. Nunca debemos agarrarlo ni tocarlo, porque si no también vamos a quedar pegados con él. Lo que debemos hacer es buscar un objeto que sea aislante, como por ejemplo en este caso el palo, y dar un golpe en la parte donde está haciendo contacto. Otro término muy común es medir una patada. Esto se produce por una pequeña descarga. Al producir la descarga, los músculos se tetanizan y producen esa reacción. Lo otro que nos puede pasar es, al pasar corriente por el diafragma, que es el encargado de que los pulmones se expandan para poder respirar normalmente, al tetanizar este músculo hace que no pueda respirar y sufrimos de asfixia. Lo otro que puede pasar es que la corriente pase o afecte el centro de respiración que se encuentra en el cerebro y suframos de un paro respiratorio. Otro que puede pasar es la fibrilación ventricular. Es cuando la corriente pasa por el corazón. La función del corazón es de bombear sangre a todo el cuerpo. Cuando pasa corriente por el corazón deja de bombear y empieza a vibrar. También podemos sufrir de quemaduras. Tenemos en primer, segundo y tercer grado. Eso va a depender de la intensidad y del tiempo de exposición en el cual nos encontremos. En este gráfico podemos ver en el eje horizontal en miliamperes y en el eje vertical en milisegundos. Tenemos 4 zonas. En la primera zona, donde no tenemos reacción y no sufrimos ningún daño. En la segunda zona entramos en el umbral de percepción, donde empezamos a percibir que algo nos hace cosquillas. En la tercera zona es la zona de autoliberación, de fibrilación, y la cuarta zona es de fibrilación ventricular. Tipos de contacto. Podemos tener 2 tipos de contacto: contacto directo y el indirecto. El contacto directo se da cuando tocamos un cable pelado, por ejemplo. La medida preventiva en contacto directo tenemos protección por alejamiento. Es cuando alejamos el cable descubierto, como por ejemplo el tendido aéreo de cables. Protección por aislación
es cuando aislamos ese cable, entonces al tocar no nos produce un contacto directo. Y tenemos protección por medio de obstáculos, que sería como por ejemplo un tablero. Tenemos el tablero, tiene una tapa y no podemos tocar lo que está dentro. Si abrimos la tapa, debería tener una contratapa que nos impide tocar los cables y sufrir un contacto directo. También tenemos lo que es el contacto indirecto. El contacto indirecto es cuando una máquina o algún electrodoméstico, como en este caso el lavarropa, que no debería tener energía, pero al tener una falla en la fuente en los cables de alimentación, sufrimos de un contacto indirecto. Las medidas preventivas en contacto indirecto. La normativa establece que debemos tener la puesta a tierra de las masas. La puesta a tierra es una jabalina que se introduce en la tierra, que esto nos permite gran conductividad, que va conectado a un cable que es de color verde con una línea amarilla. La Asociación Electrotécnica Argentina establece que la resistencia mínima que debe tener en las instalaciones domiciliares es de 40 ohms, que va a ir desde la jabalina hasta toda la instalación. 40 ohms es una resistencia muy baja. Esto genera un paso muy fácil para la corriente, porque la corriente siempre va a buscar el camino más fácil para poder pasar. Protección pasiva. En la protección pasiva tenemos doble aislación. La doble aislación, el fabricante nos garantiza que no podemos tener un contacto indirecto. Esto se simboliza con un cuadrado dentro del otro. Otra protección pasiva es estar aislado. ¿Cómo estamos aislados? Por medio de guantes o calzados dieléctricos. Al estar aislados no podemos conducir corriente. Tensión segura. Se establece una tensión segura de 24 voltios. Esto significa que podemos trabajar sin medidas preventivas hasta 24 voltios, porque el cuerpo es bastante resistente como para ejercer una traba para la corriente. Otro es conexión equipotencial. Esto quiere decir que conectamos todas las maquinarias entre sí para tener un solo potencial y no exista diferencia de potencial. Separación de circuito por medio de transformadores. En protección activa tenemos el disyuntor diferencial o también tenemos la llave térmica, la puesta a tierra, cables debidamente aislados, instalaciones seguras, señalización adecuada y capacitación. El disyuntor diferencial, que es este que tenemos acá, este es un disyuntor diferencial trifásico, porque como vemos acá tenemos entrada para 4 cables, neutro y 3 fases. Se diferencia de lo que es una llave térmica porque tiene un botón. Nosotros al apretar este botón, la llave debería saltar y cortar el suministro.
Lo que hace esta llave es nos protege de que la corriente circule por nuestros cuerpos o que haya una fuga de corriente. La función del disyuntor diferencial es comparar la energía que sale con la que vuelve en el caso de que no tengan la misma energía. El disyuntor va a saltar y cortar el suministro. Esa diferencia de potencial en la que entra con la que vuelve se puede dar porque alguien esté tocando un cable y haya una pérdida de energía que va hacia tierra o por una fuga. Tenemos la llave termomagnética, que es la que protege de un consumo elevado de energía, como por ejemplo cuando enchufamos varios aires, varios calentadores, más todos los electrodomésticos, lo que hace es saltar la llave para no afectar al circuito. Las 5 reglas de oro. La primera es cortar el suministro eléctrico. La segunda es poner obstáculos sobre el tablero o el suministro eléctrico para que nadie pueda ir a abrir o tocar. Lo tercero es verificar si hay tensión. Eso podemos hacer a través de un buscapolo. Lo cuarto es la puesta a tierra de las masas y en cortocircuito. Y lo quinto es señalización adecuada. Estas son las 5 reglas para poder trabajar con electricidad. Eso fue todo. Muchas gracias.